Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Tertuliadura. Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su nuevo modelo Corolla Cross. El Toyota Corolla es el carro más vendido del mundo. Y aprovecho la palabra mundo para entrar en ese mundo de los macronutrientes y hablar sobre errores muy comunes que veo en la práctica de personas que están empezando en ese tipo de sistema, o incluso en personas que tienen mucho tiempo haciéndolo y no logran reconocer ese tipo de errores. Quiero compartirles diferentes sistemas que son comunes a la hora de traquear macro, cuáles son los pros y contras de cada uno de esos métodos, y dentro de eso, cuáles son los errores que son más comunes a medida que uno va entrando en esa práctica. Entonces, obviamente, contar macros es una práctica que ha cogido popularidad a lo largo de los años, pero hasta hace pocos años no era lo más común. Si viajáramos al pasado, 10 años atrás, y hablamos sobre contar macronutrientes, la mayoría de la gente ni sabe de lo que tú le estás hablando. Entonces, por eso le doy un poquito de contexto, porque a lo mejor hay personas que están escuchando que todavía no están familiarizados con eso. Cuando se habla de contar macro, estamos hablando de, dentro de la alimentación, tener un registro de no tan solo qué tanta caloría consumimos, sino de cómo están compuestas. Cuántos gramos de proteína yo consumo al día, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de grasa. Y digo que eso no era tan común porque el concepto de contar calorías no es nuevo. Realmente algo que es una práctica que tiene muchos años, muchas décadas me atrevería a decir. Sin embargo, contar macronutrientes es un paso más allá. Cuando tú cuentas macronutrientes, tú estás mirando la composición de la dieta, la fuente de esas calorías y el impacto a nivel hormonal, a nivel metabólico de esos alimentos. Para que tengan una idea, una referencia, cuando hablamos de proteína, un gramo de proteína nos aporta 4 calorías por gramo. Los carbohidratos aportan 4 calorías por gramo también. Y las grasas aportan 9 calorías por gramo. Entonces, a la hora de contar macronutrientes, de manera automática estamos contando también calorías por eso mismo que les describí antes. Es decir, cuando yo cuento los macros de manera automática, natural, estoy limitando la cantidad de calorías que consumo. Entonces, hay 3 sistemas que son los más comunes a la hora de una gente empezar a tener un control de porciones más metódico, más científico. La primera es, y lo más viejo, es el concepto de únicamente contar calorías. Cuando yo cuento solamente calorías, yo no estoy viendo o no estoy siendo muy consciente ni, ¿cómo lo digo en español? No estoy siendo muy consciente ni estoy siendo muy estricto de cuál es la fuente de mi comida. Únicamente yo sé que si me voy a comer una taza de arroz, esa taza de arroz tiene 50 gramos de carbohidratos y son 200 calorías. Yo solamente estoy viendo que hay 200 calorías. No estoy viendo que ahí hay 50 gramos de carbohidratos. No sé si me entienden. Entonces, cuando yo cuento solamente calorías, yo no presto atención a lo demás. Yo simplemente como esto, como aquello. Y mi único techo es cuál es mi límite. Si yo tengo una dieta de 2000 calorías, pues yo voy llevando un registro de todo lo que como a lo largo del día, con la única limitante de que no me voy a exceder de 2000 calorías. La parte positiva de hacer eso es que, bueno, obviamente estoy controlando qué tanto como. O sea que estoy velando por un balance energético. Si 2000 calorías es lo que yo necesito para mantener mi peso o para crear un déficit calórico, pues estoy haciendo algo positivo. Estoy controlando qué tanto como. Positivo tiene también que es la manera más fácil. Es decir, lo único que tú tienes que tener en cuenta es qué tanto estás comiendo y saber introducirlo.
Luego de eso no hay mucha perdedera. ¿Cuál es la parte negativa de solamente contar calorías? Que no necesariamente yo me estoy nutriendo bien. Si esas 2000 calorías yo decido que me la voy a comer de bizcochito y de jugo, en teoría, mientras yo no me pase de 2000 calorías, está todo bien. Pero ¿qué pasa en la práctica? Si esas 2000 calorías yo me las como de bizcochito y de jugo, yo tengo una dieta en donde estoy consumiendo muchísimo carbohidrato, no estoy consumiendo mucho azúcar, en donde no estoy consumiendo suficiente fibra, en donde estoy consumiendo fuentes de alimentos que no me proporcionan calidad nutricional, me hacen falta micronutrientes, me hace falta proteína, me hace falta grasas esenciales. Entonces, sí, tú estás cuidando un balance energético, pero eso no es una alimentación que necesariamente te va a proporcionar salud o una mejoría en la composición física. El segundo sistema que también se utiliza es la idea de contar qué tanta proteína como y en adición a eso llevar un registro de mis calorías. Esa es una opción que a mí me parece, en cierta forma me atrevería a decir que es mi opción favorita para aquellos que están empezando. Cuando yo utilizo ambas cosas, pues ya yo tengo una estructura, ciertos parámetros dentro de esa filosofía que me van a hacer tener una mejor nutrición. Porque a la hora de decir, bueno, yo estoy en una dieta de 2000 calorías y necesito consumir 200 gramos de proteína, pues ya eso me obliga a ser más planificado y me obliga a incluir en mi alimentación alimentos que son de mayor densidad nutricional. Esos 200 gramos de proteína necesariamente tienen que venir de fuentes de proteína que sean magras, porque de lo contrario, si me apoyo en fuentes de proteínas que no son magras, va a resultar muy difícil consumir suficiente proteína sin excederme en las calorías totales. Entonces, tengo ese parámetro. La mayoría de las personas tienen dificultad en consumir suficiente proteína. Eso es lo más común, especialmente en el caso de las mujeres. La proteína en adición a eso juega un papel fundamental en diferentes procesos. En el proceso de reparación de los tejidos. También una dieta más alta en proteína tiende a ser positiva en lo que es el manejo de azúcar en sangre, lo que también facilita una mejor pérdida de peso, de grasa corporal e incluso niveles de energía más óptimos, más estables. Entonces, y en adición a eso también cuando consumo suficiente proteína me siento satisfecho por más tiempo, lo que me hace también tomar mejores decisiones el resto de mi tiempo. Entonces, ya automáticamente de esas 2000 calorías, si yo decido que voy a comer 200 gramos de proteína, esas son 800 calorías. Pues ya yo tengo 1200 calorías que puedo destinar a carbohidratos y grasas, y bajo este método tú puedes ser flexible. Y simplemente si tú tienes más preferencia por carbohidratos, pues tu dieta puede tener una tendencia a ser más alta en carbohidratos que alta en grasas. Si tú tienes preferencia por alimentos más grasientos, porque a lo mejor tú disfrutas los cortes de carne que son un poquito menos magros, o disfrutas comer semillas, disfrutas comer aceite, mantequilla, pues tienes ese rejuego para tú ir en la dirección que simplemente tú prefieras. E incluso tú puedes hacerlo día tras día de la manera en que tú consideres. A lo mejor un día tú quieres llevar, por las opciones que tienes disponibles, tú quieres comer un poquito más alto en carbohidratos, más bajo en grasa. Al día siguiente tú quieres hacerlo a la inversa. Bajo este sistema, siempre y cuando tú consumas suficiente proteína y tú controles las calorías totales, vamos bien. Tenemos la estructura que queremos. Entonces, yo digo que este método es, en cierta forma, mi favorito para personas que están iniciando, porque garantiza resultados. Es decir, hay mucha evidencia científica que dice que siempre y cuando en la dieta exista suficiente proteína,
qué tanto carbohidrato, grasa, ese radio del que muchas personas hablan no es algo tan relevante a la hora de medir resultados, sobre todo en una mayoría de la población. Sí es cierto que hay casos muy particulares en donde si hay alguna condición preexistente, pues evidentemente ese radio de macronutrientes sí tiene cierta importancia. Si, por ejemplo, se trata de una persona con algún tipo de insulina resistencia, independientemente de las calorías, si esa persona consume más carbohidratos de lo que puede manejar, va a tener dificultad perdiendo peso, va a tener dificultad incluso teniendo buenos niveles de energía y vitalidad por ese mismo pobre manejo de la insulina. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos lo que es el desempeño. Si tú practicas algún deporte que tiene ciertas demandas a nivel de nutrición, si es una actividad, por ejemplo, muy dependiente de carbohidratos y tú no consumes suficiente carbohidratos, pues entonces tú pudieras ver una desmejoría en tu desempeño. Entonces ahí es digamos que otro escenario bajo el cual el radio de macronutrientes también cobra relevancia. Pero para la mayoría de las personas que quieren empezar a tener un mejor control de nutrición, pues controlar qué tanta proteína consumo y qué tantas calorías totales da buenos resultados. El tercer escenario es el escenario más preciso, más completo, y es tú traquear los 3 macronutrientes. Saber qué tanta proteína, carbohidrato y grasa tú consumes. Es la manera en donde hay menos margen de error. Cuando tú tienes esa consistencia en qué tanta proteína tú consumes, qué tanto carbohidrato, qué tanta grasa tú consumes, tú puedes ser más predecible con el tipo de resultados que vas a recibir y puedes ser más preciso también a la hora de ajustar y también ver bajo qué radio macronutriente tú funcionas mejor. En esos escenarios que le comenté anteriormente, una persona con algún tipo de insulinoresistencia o una persona que está buscando mejorar su desempeño, solamente cuando mide esas 3 cosas con precisión, puede hacer ajustes. A veces, dentro de un mismo nivel calórico, el simple hecho de tú decir, bueno, yo voy a subir los carbohidratos esta semana 20 gramos y voy a bajar la grasa 10 gramos. Calóricamente tú estás más o menos en el mismo sitio, pero a nivel de composición física, a nivel de performance, eso pudiera darte una mejoría que sea relevante. Entonces, definitivamente ese concepto de traquear los 3 macronutrientes es lo que yo sugiero a personas que ya pasaron por el paso anterior, que ya saben manejar porciones, saben consumir suficiente proteína, saben estar dentro de un balance energético. Si quieren dar la milla extra y pasar a un método que le garantice incluso mejores resultados, pues entonces contar los 3 macronutrientes puede ser un paso bastante lógico. Y sí, hay personas que entran cold fit, es decir, nunca han contado macro y cuando empiezan a contar es contando los 3 macronutrientes. Así fue como yo lo hice. Y si tú eres una persona que te gusta ese tipo de reto, que eres muy metódico, que estás dispuesto a dedicarle ese tiempo que requiere a la preparación de la comida, a loguear eso en la aplicación, pues tú puedes directo entrar en ese sistema. Pero por eso digo que no es mi opción favorita para principiantes, porque no todo el mundo tiene esa característica. Muchas personas no están dispuestos a dedicarle ese tiempo, a dedicarle ese nivel de detalle a la alimentación. ¿Y por qué no tener un sistema que promete resultados y da mayor flexibilidad? Entonces, dicho eso, quiero comentarles sobre diferentes errores que yo veo bastante en personas que están entrando en ese mundo de lo que es traquear macronutrientes. Son errores que se dan en personas nuevas, pero también son errores que se dan en personas avanzadas, que muchas veces no están viendo resultados y a veces uno en medio de una consulta o de una conversación le tira un par de preguntas gancho
como para reconocer qué pudiera estar mal y salen este tipo de detalles. Un error muy común es usar entradas genéricas. En MyFitnessPal hay entradas genéricas de todo. Utilizando ejemplos que todos conocemos, tú buscas sancocho, te va a salir Dominican sancocho. Tú buscas tostones fritos, te van a hacer unos tostones. Tú buscas chicharrón, te va a hacer unos chicharrones. Tú buscas empanada, te va a hacer una empanada. Esas son opciones genéricas que han entrado usuarios de la aplicación. Pero lo primero es que cuando la información la digitan usuarios, eso puede tener error, porque eso no tiene una verificación. Yo, Hamid, puedo hoy entrar un ítem en la aplicación y si yo cometí un error y me faltaron 200 calorías, no hay nadie que valide eso. Y ahí está en la aplicación con ese error. Por eso, a la hora de traquear, yo le recomiendo a la gente que utilice alimentos que estén verificados. Algo que yo utilizo es que siempre a cada alimento le pongo de apellido USDA. USDA es una base de datos, USDA. Es una base de datos oficial de alimentos en donde se encuentran la mayoría de los alimentos. Cualquier alimento que tenga ese cotejo de la USDA, pues yo tengo la garantía de que hay una verificación de que hay precisión. Algo también que hago es usar la aplicación en inglés. O sea, mi búsqueda la hago en inglés. Porque la base de datos de la USDA está en inglés y porque también la mayoría de los usuarios de MyFitnessPal son de habla inglés, o sea, hablan inglés. Entonces es una base de datos mucho más amplia en donde tengo más probabilidad de encontrar alimentos que estén verificados. Entonces, cuando yo utilizo un ítem genérico, ese sancocho que entró Hamid, yo no tengo ni la más mínima idea de si Hamid entró bien ese ítem. Y por otro lado, cada quien tiene una manera diferente de preparar el sancocho. Si a ese sancocho le echaron chorizo y al otro no, ¿tiene la misma cantidad de grasa? ¿Tiene la misma cantidad de calorías? No. Si uno es una sopa boba con vegetales y el otro tiene 7 carnes diferentes y aguacate y bollito de yuca y víveres, ¿es el mismo sancocho? No. Entonces, por eso es un error llevarse de esos ítems que son genéricos. Y ustedes se estarán preguntando, ok, ¿y cómo traqueo el sancocho? Si tú estás traqueando macronutrientes, tú quieres ser preciso la mayor parte del tiempo. Y por esa razón, tú no deberías estar comiendo sancocho la mayor parte del tiempo. Definitivamente el sancocho es un alimento, es un plato que se puede hacer con buenos ingredientes, con buena calidad nutricional, que no necesariamente sea algo que se desvíe mucho de lo que es tu estrategia nutricional. Pero no es fácil de medir. Entonces, no hay nada de malo en que tú de vez en cuando te comas un sancocho y ese día lo hagas al ojo o que estimes porciones. Pero tú no puedes pretender comer sancocho todos los días, llevarte de esa opción genérica con errores y esperar un resultado a cambio. Eso pasa con el sancocho, eso pasa con cualquier plato muy elaborado. Una pasta, una lasaña, una pizza. Cualquier alimento en donde se conjuguen muchos ingredientes diferentes y en donde cada quien tenga su manera diferente de prepararlo, de condimentarlo, de ponerle aceite, de cocinarlo, hay mucho margen de error. Entonces, cuando estamos traqueando comida, queremos el menor margen de error posible. Entonces, eso es un error común, llevarnos de entrada genérica. Tú quieres llevarte de entrada que estén verificadas y tú quieres tener cierta precisión de qué hay en tu plato, qué tanta carne hay, qué tanto arroz hay, qué tanto víveres, qué tanto vegetales. Otro error muy común y se parece al error anterior es no pesar la comida. Yo conozco gente que son súper disciplinados traqueando MyFitnessPal. No fallan un día, meten todo. Y cuando están frustrados que no avanzan, tú le dices, bueno, déjame ver tu diario de MyFitnessPal. Todo está por tazas. Tanta taza de esto, tanta taza de aquello. Usar tazas como método de determinar el volumen puede ser un plan B.
puede ser un plan C, pero no es preciso. Sí, una taza de arroz, a lo mejor hay poco margen de error entre diferentes tazas de arroz. Pero, ¿cómo tú mides en taza una pechuga de pollo? ¿Cómo tú mides en taza un filete de salmón? O sea, tú lo vas a cortar en cuadritos y a meter en la taza. O sea, sabemos que tú no lo estás haciendo, ni yo tampoco espero que tú lo estés haciendo, pero no de una manera precisa de medir. Entonces, compro una balanza, hago una inversión de comprar una balanza, eso cuesta $20 o menos, y tómese la molestia de pesarlo. Si ya tú te estás tomando el tiempo y la molestia de entrar a MyFitnessPal todos los días, de buscar esos alimentos, pues agota ese paso, que es pesar la comida, y hazlo bien, no deje cabo suelto. Otro error también que se da mucho es la improvisación. Tú solamente puedes improvisar cuando tú eres un experto. Y con esto y lo digo por lo siguiente. Tú empezaste a traquear macronutrientes o calorías, cualquiera de los métodos que mencioné anteriormente. Tú empezaste a traquear y tú vas on the go. Tú desayunas, después que tú desayunaste, introducí, me comí 3 huevos, 2 lonjas de bacon y 2 tostadas. Bien. Almuerzo, me comí esto. A media tarde me antojé de aquello, lo metí. Llega la noche, mete la cena y cuando abres MyFitnessPal te das cuenta de que tú te quedaste por debajo en proteína, la grasa está allá arribota, los carbohidratos también. Ya es muy tarde, tú no puedes hacer nada. Entonces, tú no puedes pretender sin la práctica, sin ese hábito ya integrado, querer wing it y comiendo on the go y poniendo la comida en la aplicación después de que tú te la comiste y pretender que mágicamente los números den. No. O sea, si tú quieres pasar esa prueba, tú tienes que planificarte. Ya sea tú logueando tu comida previamente, la noche anterior, en la mañana, y míralo como una especie de juego. Tómate unos minutos en la mañana e introducir esto es lo que yo quiero cenar, esto es lo que yo quiero desayunar, esto es lo que yo quiero almorzar, esto es lo que yo quiero cenar, y chequea cómo quedaría. Mira, si yo como así hoy, me voy a quedar un poquito bajito de proteína, y la grasa está muy alta. Ok, ¿por qué yo puedo hacer? Bueno, si yo cambio esto por esto, si yo me como 2 onzas más de carne y me dejo de comer ese peanut butter, tú haces los ajustes del lugar y te asegura que al final del día tú sí quedes dentro de ese target en el cual tú quieres quedar. Entonces, ya después de que tú tienes mucho tiempo haciendo eso, años, tú puedes empezar a improvisar. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una idea muy cierta, ya tú tienes una rutina, ya tú sabes, por la misma cantidad de veces que tú has repetido lo mismo, tú sabes cómo comer. Y cualquier persona avanzada, si tú te fijas, a lo mejor come así. Desayuna, come, y en la noche a lo mejor hace un double check para asegurarse de que con la cena no se exceda. Pero para llegar ahí hay que practicar. Y esa práctica no puede ser una práctica improvisada, tiene que ser una práctica con cierta planificación. Y algo también que vale la pena planificar es las mismas comidas. O sea, si tú te tomas el tiempo, hay muchísimos canales de YouTube, el de Fitman Cook, Marcus Phillip ha hecho muchos videos recientemente sobre eso, de ideas de meal prep, de preparar previamente proteínas, vegetales, carbohidratos, de manera muy, o sea, se ven bastante sabrosos los platos. Y es una manera en que tú puedes liberar muchísimo tiempo en tu semana, de no tener que dedicar en tu día a día tiempo a cocinar. Y también te puede ahorrar mucho dinero porque tú puedes hacer una mejor compra de supermercado en donde haya menos desperdicio, en donde tengas que apoyarte menos en comida en la calle y tú te comiendo mejor calidad e incluso te gastando menos dinero del que actualmente gastas. Entonces, la planificación es esencial para tener un mejor dominio de los macronutrientes y por lo que le comenté anteriormente, hasta para tú ahorrar dinero y liberar el tiempo de tu semana.
Otro error muy común son los serving sizes. Personas que no saben leer etiquetas. Yo vi una galletica que es muy saludable. Esa galletica dice que es gluten free, no tiene lactosa, es alta en proteína. Yo veo esa caloría, esa galleta atrás, la etiqueta. Dice, ok, bueno, la galleta tiene 200 calorías. Tiene 20 gramos de carbohidratos, tiene 10 gramos de proteína, tiene 10 gramos de grasa. Ah, mira, perfecto. 200 calorías nada más esta galleta. Te come la galleta, pero te faltó un detalle. Esa etiqueta decía atrás, serving size, eran esos 20 gramos. Esos 10 gramos de proteína, esos 10 gramos de grasa. Esas 200 calorías era el serving size. Pero te faltó un detalle, y es cuántos servings tiene la galletica. La galletica tenía 2 servings. O sea que realmente tú te estás comiendo el doble. Tú te estás comiendo 400 calorías. Y el doble de los macros que te dije anteriormente. Que es algo que pasa mucho y es una manera de muchos alimentos venderse más. Porque nadie se quiere comer una galleta de 400 calorías. Entonces ellos mercadológicamente apuestan a que tú en tu ignorancia voltees la galleta en esa etiqueta. Lo único que tú veas es que tiene 200 calorías. Entonces, eso es algo también que le pasa a mucha gente y que espero que no te pase a ti luego de escuchar esto. Por último, un error también que es dentro de todos los errores que se pueden dar, es el mejor de los errores, pero al mismo tiempo un error que tiende a generar mucho estrés innecesario, y es personas que son obsesivas con esos números, con esos targets. Yo he visto personas que tienen un target de macronutrientes. Yo consumo 200 gramos de proteína, 200 gramos de carbohidratos, 60 gramos de grasa. Y en la noche, cuando yo me serví el arroz, yo me di cuenta de que me iba a pasar por 10 gramos de carbohidratos. Y yo hice así, a ese arroz le metí una cuchara y esa cuchara la boté o la devolví al container para no pasarme de 10 gramos. O a lo mejor esa pechuga que yo me voy a comer me deja 10 gramos por debajo. Y yo tengo que rebuscar en la nevera de qué manera yo voy a completar esos 10 gramos de proteína que me faltan. Me van entendiendo. Muchas personas han pasado por ahí que tú lo ves como si estuvieran jugando Tetris con los macros. Eso tampoco es saludable. O sea, la idea de tú traquear macronutrientes es tú tener una estructura, tú asegurarte de que tú estás consumiendo las porciones correctas, de que tú estás comiendo de acuerdo a tus metas, pero eso no debería convertirse en ese tipo de estrés. Y lo peor de todo es que un estrés es dentro de las prioridades. Eso es lo que menos debería preocuparte. Algo que soluciona mucho eso es trabajar con rango de macronutrientes. Siempre que yo le indico macros a alguien, yo le sugiero rango. Mira, la proteína vamos a manejarla en un rango de 200 a 220 gramos. Los carbohidratos vamos a manejarlo en un rango de 150 a 170. La grasa vamos a manejarla en un rango de 60 a 70 gramos. Y eso ya te da un rejuego en el cual el proceso se hace más fácil, se hace menos estresante, se hace más llevadero. Y es una manera más real de comer. Eso de tú estar pesando, micromanaging cada detalle, es algo totalmente innecesario. Y algo que mucha gente desconoce es que ni siquiera las cosas que vienen con un label son exactas. Cada alimento que tú compras en el supermercado puede venir, mira, de la marca más reconocida. Legalmente puede tener hasta un 20% de error. Y creo que un 30%. Pero voy a decir un 20% por miedo a equivocarme, porque estoy seguro que es por lo menos un 20%. Cualquier alimento puede tener legalmente hasta un 20% margen de error en el label nutricional. Entonces, cuando tú te pones a ver, si un alimento que lo hacen en prácticamente un laboratorio, en donde se pesa todo, en donde todo pasa por un control de calidad, tiene un 20% de margen de error,
¿tú no crees que tú también deberías permitirte un 20% de margen de error en lo que tú cocinas, en tu día a día? Yo creo que es una manera más objetiva, más sana de ver ese proceso de traquear la comida. Y nada, creo que ya con esto concluyo esas ideas que quería desarrollar. De verdad, yo espero que esto les sea de ayuda a aquellos que cuentan macro o que han contado en macro en algún momento y se han sentido frustrados y lo han soltado. O gente que va sintiendo esa curiosidad por entrar en este mundo y hacerlo tomando estas consideraciones te promete un mejor resultado y te promete un proceso más sano, más llevadero. Si ustedes entienden, conocen a alguna persona que le pueda interesar este contenido, pues yo le agradezco que se lo compartan. Así me ayudan a continuar creciendo esta plataforma. Y cualquier tema que ustedes deseen que yo desarrolle en este tipo de episodios, en los cuales yo estoy solo desarrollando la misma pregunta que me llegan de ustedes a través de las diferentes redes sociales, pues con todo el gusto la desarrollo también. Gracias por dedicarme algunos 30 minutos de su tiempo, que creo que fue lo que tomó este episodio. Y nos vemos en una próxima entrega de Tertulia Dura. Gracias.